Bueno, la agenda de hoy, cuando la abrí, claro, qué gustazo voy a tener hoy de charlar con un amigo, un hombre que lo conocí en varios aspectos, como diputado nacional, como funcionario y hasta como militante gremial agropecuario, porque estaba en la Federación Agraria. Así que le voy a dar la presentación al hombre que hoy nos acompaña, Luis Contigiani. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Carlos, un gusto y gracias por la invitación. Luis, bueno, este programa un poco vamos a conocer lo que habitualmente todo el mundo sabe, la cáscara, pero adentro hay mucha información por ahí que la gente no sabe. Uno dice Contigiani, por ahí te asocia con Rosario, pero ¿naciste en dónde? Yo vine a nacer como la época de antes en el campo, vine a nacer a Rosario el 21 de enero de 1972 en el Hospital Español. Nací y mi familia me llevó a vivir al campo en Arequito. En ese momento mi familia trabajaba, yo soy hijo de un papá herrero y una mamá laburante, hijo único, y estaban trabajando en un campo, ¿no? Entonces nací en Rosario y volví al campo hasta los 5 a 6 años que voy a vivir al pueblo de Arequito. Ah, así que la primaria la hiciste en Arequito. Hice escuelita de campo, que es lo más maravilloso que pude vivir como experiencia. Escuelita de campo, y después empecé a hacer la primaria y toda la primaria y la secundaria en mi pueblo, Arequito. Pero la escuelita de campo es algo extraordinario. Yo tengo todavía el recuerdo, Carlos, de estar en la tranquera del campo y ver venir a la maestra con un Fiat blanco multicarga, Sofía multicarga, sí. Y me levantaba a mí y a mis 2 primos hermanos y nos llevaba a pocos kilómetros de ahí, en el paraje La Viuda, un paraje famoso del distrito de Arequito. ¿Qué lejos de Arequito en kilómetros? Y en kilómetros estábamos hablando de donde nosotros estábamos unos 15 a 18 kilómetros y del pueblo. Y la escuelita del paraje La Vida habrá estado a 20 kilómetros, a 22 kilómetros, 3, 4 kilómetros de la tranquera del campo. Sí. Y a del pueblo estábamos 15, 18 kilómetros. Así que después te fuiste entonces a vivir a la ciudad o al pueblo. Al pueblo. Y en el pueblo hiciste primaria y secundaria. Primaria y secundaria en el pueblo, la secundaria comercial, escuela pública, la primaria la hice en las escuelas de una congregación privada, digamos, confesional, religiosa del pueblo, muy tradicional. Eso es lo que te marcó después para el futuro, ¿no? Eso, digamos... Sí, porque lo que muchos nos comprenden, que yo tengo una formación social cristiana popular desde el vientre de mi mamá, desde mi casa. Claro. Yo yo heredé en algún sentido, porque si bien la fe es un don, yo empecé a escuchar estos temas en un hogar de laburante, en un lugar humilde, sencillo, que eran mis padres. Yo ahí heredo una formación social cristiana de base popular. Formación que me va a permitir entender, respetar a un sector del peronismo. Yo siempre digo que esa formación social cristiana me salvó de ser gorila. Ah, mira, buena definición. A ver, y después te fuiste a la Universidad de Rosario, sí. Me fui a estudiar abogacía, derecho. En verdad me fui a los 19 años a trabajar a Rosario. Trabajé de todo, tengo anécdotas hermosas porque trabajé de todo, y en el medio iba estudiando. Llegué a 4º, 5º año la abogacía y ahí vino una invitación que me cambió la vida, ¿no? Que es la Federación Agraria Argentina. Yo había conocido, me cambió la vida porque me cambió la vida en términos humanos, laborales. Y económicamente también. Y económica, porque entré a trabajar en una organización que me formó y me hizo dar una experiencia que voy a estar agradecido eternamente. Pero fíjese qué curioso, Carlos. Yo de chiquito, todos mis amigos en Arequito eran hijos de productores. Claro. Y todos estaban ligados a la Federación Agraria. En ese momento estaba Humberto Volando,
Mariano Echaguibera el secretario gremial, René Boneto era el vicepresidente, estaba la compañía de seguro, estaba FACA, que era la gran exportadora de cereal. Federación Agraria era de las 4 entidades agropecuarias, tal vez la más combativa, la más importante. Y yo siempre iba a los congresos con mis amigos, iba a los congresos en el Teatro del Círculo de Rosario, tradicional que se hacía ahí, todos los años, iba a los encuentros del Distrito 6 del sur de Santa Fe, iba como alguien, con un invitado más, y a la vuelta de la vida... ¿Te encuentras trabajando ahí en ese lugar? Me encuentra trabajando y en una responsabilidad que al principio me superó enormemente, que era coordinador del departamento gremial, que era el departamento que tenía que preparar los documentos, preparar el Congreso Anual Ordinario, pero también preparar una movilización. Ah. Yo tenía un equipo de gente en el departamento que teníamos que hacer todo eso. Bueno, y me fui haciendo, como todo en la vida, me fui haciendo. Eso no se aprende en la universidad, no se aprende. ¿Y vos cuando fuiste a trabajar, estabas trabajando y no estabas estudiando todavía? ¿Empezaste a estudiar abogacía después? Yo empecé después a estudiar, porque me tuve que asentar, me tuve que instalarme en Rosario y empecé después a estudiar. Y llegué hasta 4º o 5º año, cosa que agradezco mucho porque la universidad me abrió la cabeza. No me recibí porque cuando se me cruza Federación Agraria, mi mente, mi corazón, mi cuerpo estaba... Tu energía, todo ahí. Mi energía al 150% ahí, y se me fue eso. Pero la universidad a mí me dio una apertura que agradezco. El solo haberlo pisado y vivido me hizo muy bien. Claro, y el tema de conocer tan a fondo el tema, digamos, gremial, agropecuario, ¿qué fue lo que te abrió la posibilidad después de ser funcionario en la provincia o tuviste otra experiencia previa? No, yo salto a la política ejecutiva desde Federación Agraria. En ese momento estaba Eduardo Bussi de presidente. Uh-huh. Asumía el gobierno de Bonfatti, de Antonio Bonfatti, y del ministro de la Producción, Carlos Faseldini. Hay que recordar que en ese momento la entidad venía de un paro histórico, que fue la 125, sí. ¿No? Y yo ahí tuve un rol muy activo porque me tocaba en el rol que jugaba en el departamento gremial, me tocaba un rol protagónico, debajo del escenario y en la sombra, pero era un actor de mucha responsabilidad en los armados, en los documentos, en las propuestas. Eso me hizo que me conocieran muchos gobiernos de provincia, estuve en mesas de negociaciones por la ley de arrendamiento rural, por el tema de semillas, por el tema retención agropecuaria, retenciones segmentadas. Entonces yo iba junto con los dirigentes como apoyo técnico, ¿no? Y eso me hizo... ¿La convocatoria pero fue invitación del gobierno o alguien te propuso? No, Bonfatti habló con Bussi y me pidió a mí. Bonfatti y Faseldini, los dos, sí. ¿No? Bonfatti y Faseldini hablan con Bussi y le hacen la propuesta de incorporarme a la Secretaría de Agricultura y Ganadería de entonces. Sí, sí. ¿Y ahí cuántos años después en agricultura? Porque tuviste los 4 años. Estuve 4 años de un trabajo también intenso, muy gratificante, del cual pude volcar todo lo que había, los 11 años casi que había aprendido en el trabajo gremial de Federación Agraria, lo pude volcar a un ámbito diferente y provincial, y fueron 4 años de un trabajo de los que más aprecio, los que mejor recuerdo, los más gratificantes. ¿Y cómo estaba la relación? Porque ya teníamos la gestión de Wiener, del campo con la provincia, porque tu presencia ahí, conociendo a todos los productores, me parece que ese canal habrá fortalecido un poco los vínculos que después se tradujeron cuando fuiste ministro, ¿no? Uno veía ahí una fluidez digamos, de manejarte con mucha naturalidad, porque era tu espacio, digamos. Sí. No, las relaciones los puentes estaban establecidos porque Santa Fe en ese conflicto con la 125 había quedado como una posición moderada. De repente se le reclamaba al gobierno provincial que se la jugara más.
pero no era más que ese señalamiento, no pasaba de ahí. Y uno entendía de repente que había que ser prudente desde el lugar de un gobernante. Lo mismo me había tocado cuando hablar de estos temas con el ex gobernador, que respeto mucho, que es Jorge Obey, que me acuerdo tuve que hablar de estos temas varias veces. Obey en ese momento era el legislador nacional. Uh-huh. También uno reclamaba más, pero uno entendía que tenían que ser prudentes. O sea, había un señalamiento como decir, che, juéguensela. Sí. Ahora, el juéguensela era ir a un conflicto al todo o nada, y ese no es el rol de un gobernante. El gobernante tiene que encontrar puentes, tiene que encontrar salidas, tiene que encontrar siempre a cada conflicto una síntesis. No es la misma mirada de un lado del mostrador que del otro. Claro, yo lo comprendí cuando pasé de Federación Agraria. Lo primero que tuve que acomodar en mi cabeza es eso. El rol mío era encontrarle una propuesta a cada problema y una salida al conflicto. Uh-huh. Porque tal vez eso es la esencia de la vocación política. Una vez leí una definición que me gustó mucho en su último libro, antes de morir, del ex canciller Dante Caputo, cuando habla de la vocación política. Él dice, en el Péndulo Argentino, ese libro que se titula así, él dice que la vocación verdadera política o del político verdadero es aquel que dice siempre sin embargo. Ante cada problema, en las últimas circunstancias, la situación más difícil, el verdadero político, el que dice sin embargo. Uh-huh. Bueno, hay que siempre buscar una salida, tener una propuesta, hay que tener vocación de diálogo. Es el verdadero político. ¿Cuáles son las crisis que tuviste como ministro más difíciles que llevar adelante? Las dos climáticas, dos inundaciones tremendas. Se nos inundaron 16 departamentos de 19. Fue tremenda la de abril. ¿Eso cuando venía el agua de allá de Córdoba? Eso, claro. Córdoba por el lado de esta parte de la provincia y Santiago por el lado del norte de la provincia. Claro. Y ahí vivimos una situación difícil, ¿no? Esa fue abril si no me falla la memoria, abril del 2017, ¿no? Si no me falla la memoria. Pero, y ahí decidimos, con un buen equipo en el ministerio, por ejemplo, siempre destaco el acompañamiento que tuve del secretario Roberto Molini. Y un día con Pedro Morini. Con Pedro dijimos, ¿qué tenemos para enfrentar esta tempestad? ¿Qué tenemos para enfrentar esta situación? Y no teníamos poco y nada. Sí. Además, el gobierno nacional nos daba nada. Claro. Y con Pedro tomamos esta decisión, me acuerdo, una noche tarde en el ministerio. Dijimos, mira, es preferible que la gente nos insulte de arriba abajo, pero es preferible que nos vea a donde ellos están. De ese momento, sin herramientas, sin muchos instrumentos, sin muchas situaciones, fuimos a donde estaban ellos. A poner la cara. A poner la cara. Poner el cuerpo. No dejamos pasar una. Y en el medio íbamos siendo creativos e innovadores cómo conseguir ayuda. Sacamos, por ejemplo, el fondo lechero, que llegamos a 2.000 tamberos. Claro. Y hablando de lechería, la crisis con Sancor, también tuviste problemas cuando se desmembraba, que se vendía, se caía a pedazos. Que me acuerdo que lo que hacía Lichi, el esfuerzo para decir que era una pieza casi preciosa de Santa Fe, que había que cuidarla. Y yo tenía enfrentamiento con él porque, digo, a ver, Sancor, que ha sido un emblema nacional, producto, me parece que los propios gerenciadores, no los trabajadores, los gerenciadores, que prefirieron más su negocio personal en el medio de la empresa, la fundieron y la deshuesaron como la deshuesaron. Y yo veía que la provincia estaba poniendo más plata a gente que ya la había fundido, es decir, como tirar la plata a un pozo negro. Y eso me preocupaba. ¿Cómo se manejó ese tema? Bueno, nosotros nos pusimos como ministerio, como gobierno, recursos directos a Sancor. Lo que estábamos dispuestos a inyectar recursos en un modelo cooperativo que se reformulara. Porque en verdad, en lo que planteas, Carlos, creo que tanto el exgobernador como vos tenían razón. ¿Qué quiero decir? La mirada de Lifchi o la nuestra era
tenemos que salvar al modelo. Tu mirada es, pero al modelo lo hicieron, hablando mal y pronto, bosta los de adentro. Y bueno, las dos miradas eran así. El tema era salvar un modelo a partir de ensayar distintos tipos de salida y de articulaciones público-privadas, inclusive empresariales, de asociaciones empresarias. Inclusive en ese momento había posibilidades de hasta ensambles internacionales y demás. Nosotros ayudamos mucho a los socios de Sancor, a los tamberos socios de Sancor, sí ayudamos mucho. No a la cooperativa en sí directa porque era una situación muy complicada, el nivel de endeudamiento que tenía y demás, y además el gobierno nacional de ese entonces estaba tomando el tema a nivel de Buenos Aires. Pero creo que yo soy de los que creo que la lechería argentina necesita, como tiene la lechería uruguaya, una cooperativa. Uruguay tiene la Conaprole, que maneja el 60% del mercado lácteo uruguayo y es un árbitro regulador de precios, de insumos, de comercialización importante. Sean por las causas que sean, Carlos, de la política argentina, del Made in Argentina, de los cooperativistas que la manejaron mal, lo que padecemos como país, la ausencia de un jugador como Sancor. Y mucho más la provincia de Santa Fe y Córdoba. Sancor estaba destinada a ser una multinacional. Claro. Si la hubiéramos hecho bien las cosas. Por supuesto, eso es lo que te duele, porque Sancor era la marca. Y se fue diluyendo producto de esta, digamos, de esta falta por ahí, no sé si de autocontrol o de los propios socios de la cooperativa de imponer algún tipo de asamblea, decir, che, esto hay que pararlo. Uno veía la empresa cayéndose a pedazos y lo que estaba en el directorio, lo que manejaba la empresa, rico, millonario, y con empresa sacándole el jugo a la propia empresa, así, empresas paralelas que le fabricaban ellos para darle trabajo a su propia empresa. Y vos decís, pero paren un poco, se están chupando la vaca, digamos, se están llevando todas las joyas de la abuela, no va a quedar nada de lo que pasó, se deshuesó todo y ¿qué quedó ahora? Una pequeña cáscara que realmente da lástima a lo que era realmente la empresa. Sí, nosotros en ese momento nos jugamos todo lo que teníamos de inventiva, de proyecto, de idea, para tratar de salvar el modelo. Bueno, no se pudo, faltaron elementos, faltaron circunstancias que no se dieron, pero por esto mismo, Carlos, porque uno tiene la sensación de frustración, ¿no? Tal vez Sancor es un modelo para decir lo que pasó finalmente, para decir la desidia argentina, ¿no? Pero la desidia no es solo política, sino a veces privada también. Sí, no, pero tenés otros modelos de cooperativas que funcionan bien, porque la propia compañía de seguros funciona bien de Sancor, o San Cristóbal, la segunda. Es decir, son cooperativas también, pero tienen otra forma, han manejado mejor, o por lo menos se han cuidado en de no matar la vaca, digamos, la que da la leche. Es decir, que esto es lo que yo vi. Pero vamos a cambiar de tema y vamos al pantallazo que quiero que me empiece a contar algunas intimidades de lo que pasó cuando te dijeron, tenés que ser diputado nacional. ¿Querías ser? ¿Estaba dispuesto? ¿O fue parte, digamos, de la coyuntura que, che, no tenemos otro candidato, tenés que ir al frente, solo mejor que tenemos la gestión? ¿Por qué esa decisión de ser diputado cuando venías llevando una gestión en el ministerio espectacular? Es decir, ya hablaba maravilla de tu gestión. Nosotros, el ministerio, hicimos un trabajo extraordinario. Teníamos plan industrial, plan de desarrollo rural, plan de emprendedores, plan comercial, inyectábamos recursos. Yo a nivel, todos los años, en los 2 años, ¿no? Al mes de septiembre tenía el presupuesto ejecutado y funcionaba con partidas especiales, pero era por el nivel de laburo que teníamos. No dejábamos ninguna respuesta sin, ninguna demanda sin respuesta. Estábamos en los territorios, un trabajo de un equipo de gente donde pasábamos horas y horas. El ministerio era un ministerio lleno de gente, de personas que iban y venían, programas, acciones, los territorios. Yo estaba muy, y además con las cuestiones coyunturales, las crisis climáticas, las crisis del tema industrial, eso nos posicionó mucho. Pero estábamos desarrollando un plan de políticas muy a la ofensiva, hasta que viene esta propuesta, ¿no?
Bien, yo la propuesta, la salida esa no la contemplaba, no estaba en mis planes. No, o sea, fue una invitación, una propuesta que me hace el Frente Progresista en un momento de mi desarrollo en el ministerio que yo no lo tenía en mis planes. Mi plan era seguir en el quilombo que estaba, seguir laburando a mil. Es cierto que ahí puede haberse dado algún tipo de especulación que siempre me ha rondado, si esa invitación, esa propuesta que se me hace era para, bueno, sacarme del ministerio porque en algún sentido podría haber estado incomodando algunas situaciones o políticas o de interés. Bueno, son especulaciones, no me consta nada. Lo que sí digo es, no estaba en mis planes. Cuando me hacen la invitación o se me hace la propuesta, al principio la sufro mucho porque yo soy un tipo ejecutivo. Ir a sentarse allá entre 259. Soy un tipo ejecutivo. Pero te voy a decir algo, conociendo tu perfil, digamos, un tipo que tiene una impronta de laburo. Sabemos que la legislatura, y sobre todo la legislatura nacional, donde hay 259 legisladores, sí. Es muy difícil tener una presencia o querer imponer encima de minoría, porque era un partido, casi te diría, tenía uno más, que eran dos en ese momento, sí. Que iban a tener 2 lugares contra todo para conseguir diferenciarse nada más. No digo conseguir leyes y sacar algo positivo de eso. Marcar la diferencia. Era una tarea difícil, complicada. Ahora lo lograste porque apenas te subiste con 2 o 3 leyes que planteaste, marcaste la diferencia que hasta el gobierno nacional empezó a tomar, que no era tu palo, a decir, epa, tiene otra mirada distinta. Y eso lo loable que cuando fuiste legislador, marcaste una diferencia dificilísima hacerla en Buenos Aires. Y menos un partido tan chiquito como era el Frente Progresista. Sí, porque pasó en el debate de la previsional. Yo me tuve que sentar en la Cámara de Diputados y se nos vino el debate de la reforma previsional, el presupuesto, consenso, el tema del pacto fiscal, y tuve que salir a la cancha, como se dice, y actuar y aprender, porque uno no es legislador, no hay un lugar donde uno aprenda a ser legislador. Uno aprende a ser legislador siéndolo. Cuestiones de negociación, el reglamento parlamentario, cómo tenés que manejar este tema, con quién tenés que hablar, saber dónde. Uno tiene que aprenderlo sobre la marcha. Bueno, y tuve que iniciarme muy rápido, y es cierto que rápidamente tuve ahí un rol protagónico en todos esos temas, como también en el tema, tal vez para mí más importante y protagónico, que es el tema de el intento de cobro de ganancias a las cooperativas y mutuales del país. Bueno, ese fue muy... porque eso había que defender algo que puso en duda. Es decir, el avance del Ejecutivo era muy fuerte, porque ellos empezaban con esto y venían por todo. La línea de economía de ese entonces con el ministro Duhovne era fuertísima. Equiparaba una cooperativa con una sociedad anónima, por ejemplo. Era una línea muy dura. Pero ahí tuve un poquito de suerte, porque si bien trabajo mucho el tema a nivel de comisión o de comisiones, cuando llegamos al recinto, el sector, nadie quería que el sector del kirchnerismo duro encabece la bandera de la resistencia. Y por parte, sobre todo, de todo un bloque del Frente para el Cambio, de radicales que estaban en contra de eso. O sea, había un bloque dentro del bloque oficialista, sí, claro, de radicales del interior, que estaban en contra de su propio oficialismo. Uh-huh. Pero estos radicales del Frente del Cambio no querían que el kirchnerismo duro, en ese momento Frente para la Victoria, encabece la resistencia. Quien solucionó ese tema político fui yo, porque me hacen la propuesta, Luis, el que tiene que encabezar en el recinto, el que tiene que poner la cara y el que tiene que hacer el discurso y el que tiene que ir al frente, sos vos, porque con vos equilibramos. Claro. Eso también me dio un poquito de suerte y ahí quedé también en un rol protagonista. Y tu ida del Frente Progresista fue tomar la decisión en la ley del aborto. Tu postura ahí, que tiene que ver con tus convicciones, con tu historia, que lo contaste al principio. Tú lo mamaste desde el vientre de tu mamá,
el tema de la vida, y esa decisión que vos tomaste ahí, digamos, de no jugar con los pañuelos verdes, te significó un poco, casi te diría, la tarjeta roja dentro de lo que es el socialismo. Sí, fue un tema para mi vida tremendo, ¿no? A nivel personal y familiar, porque bueno, sufrí un linchamiento mediático, te diría internacional, porque mi caso fue... Fue durísimo. Mi caso trascendió la provincia de Santa Fe. Mi caso fue un caso en Buenos Aires. Mi familia prendía la tele y los medios de Buenos Aires hablaban de mí, pero hasta fuera del país. Tuve un linchamiento, lo que se dice, mediático. Mi celular estallaba. Yo nunca me victimicé, Carlos, porque podría haber hecho denuncias de cualquier cosa, de amenazas, gente que me mandaba y me deseaba cosas horribles. Vivimos una situación ¿Pero sabes qué complicada. mostró eso? Que cuando uno tiene convicciones la defiende de capa y espada. No se negocia. Sí, sí. Y yo lo pongo en estos términos. Yo, antes del debate, sabía que de las consecuencias las que me afrontaba, políticas y personales. Y sabía que se me venía un desierto y un invierno político y un desierto político largo. Pero una vez me dije a mí mismo y a mi gente y a mi familia sobre todo, digo, mira, yo del desierto puedo volver. De lo que no puedo volver es de una conciencia quebrada. Espectacular. Luis, la verdad que seguiríamos charlando y ya te invito para la próxima, la continuidad de esta charla, porque hay muchos temas para seguir charlando. Gracias por haber compartido estos minutos conmigo. Muchas gracias, Carlos, y por hacerme sentir bien. Gracias.